Ramírez, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16, así como también a través del canal 85 como emisora matriz Voz Media Network. Gracias a los amigos que en este momento se están conectando al canal de YouTube Voz Media Network, Voz con doble Z. Gracias por el privilegio tan inmenso de aceptar nuestra invitación de cada noche conversar en estas interesantes conversaciones, análisis que tenemos todos los días aquí de 8 a 9 de la noche a esta hora con Ovnier Ramírez. Miren amigos, yo dije cuando inició todo el proceso de la investigación relacionada con el ex procurador general de la República, el señor Jean Alain Rodríguez, que ese expediente iba a traer muchos nombres, que ese anzuelo iba a traer a muchos peces, y que la sociedad dominicana necesitaba entrar en esa dinámica, en esa lógica, de comenzar a darle una lección a los grupos oligárquicos que históricamente han hecho lo que les da su gana. Pero yo creo que pasaron dos cosas el día de ayer que me motivan a preguntarme si realmente el presidente de la República sabe hacia dónde va el país. O sea, a partir de lo que sucedió con el señor Lisandro Macarrulla, y que no es Lisandro Macarrulla, ahí se menciona a una persona apellido Bonetti, Enriquito Bonetti, se mencionan dos o tres que no son de los apellidos jodidos de República Dominicana, muy al contrario, son de aquellas personas de movilidad económica factible que nunca se habían visto involucrados en tales casos. ¿Qué pasó que me llamó la atención? Y que yo me pregunto si el presidente de la República sabe hacia dónde vamos. Primer hecho. Ayer el presidente de la República designó a Joel Santos como nuevo ministro de la presidencia de forma interina. Es bueno decir que eso de ministro de la presidencia interino, eso no existe en el ordenamiento jurídico dominicano. O es ministro de la presidencia o no es nada. Sin embargo, como la ley establece que el señor Macarrulla, dentro de las atribuciones que podía tener, era tomarse una licencia, el gobierno dominicano designa al señor Joel Adrián Santos Echavarría como nuevo ministro de la presidencia, según el decreto 378-22. ¿Quién es Joel Santos? Joel Santos, primero, es un empresario que viene del área del turismo. Debo decir que en Azonadores fue su director ejecutivo y en otras instituciones relacionadas con el sector turismo, y que su vida se ha desarrollado en tal dirección. De hecho, el señor Santos, cuando empezaron las designaciones en el gobierno de Luis, el señor Santos fue el que más sonó como nuevo ministro de Turismo de la República Dominicana. Dicen que se hizo el traje, de hecho, para tomar posesión como ministro de Turismo. Sin embargo, por lo mismo que estamos hablando, por el control que tienen grupos empresariales y oligárquicos en los diferentes gobiernos, vino la designación del señor David Collado como ministro de Turismo. Yo pregunto, ¿qué compromiso puede tener un gobierno con los sectores empresariales? Y lo digo porque los sectores empresariales ciertamente contribuyen en las campañas políticas. Le dan recursos, le dan oportunidades de que se publiciten en sus canales, en sus periódicos, en sus vallas, le prestan vehículos, le dan combustible, hay de todo. Esa es la realidad. Los políticos reciben aporte de los empresarios, pero ¿con qué finalidad? De que sus empresas puedan tener la tranquilidad, el avance, no que los empresarios vayan al Estado y se beneficien como cualquier persona. Pero eso se ha convertido en el pan nuestro de cada día.
empresarios que llegan al gobierno y cuando llegan al gobierno la visión de servicio que se debe dar cambia totalmente. Esta tarde, al mediodía, hablaba con Guido en el programa Tu Voz al Mediodía y mencionábamos algunos nombres de empresarios, como el caso de Jacinto Peinado, que de ser un empresario se enganchó a la política y con cuáles resultados. Hasta su fortuna la botó, hasta su salud la botó, luchando, tratando de ser político cuando era empresario. Hemos visto el fracaso de Miguel Vargas, el presidente del PRD, que como una frase famosa se pegó con él, hizo un partido chiquito para grandes negocios. El partido de Peña Gómez, de José Francisco Peña Gómez, convertido en nada más y nada menos que en un partido de negocios. Y podríamos seguir la noche entera hablando de empresarios que se engancharon a políticos y los resultados están ahí. ¿Qué me preocupa a mí? Que luego de todo este escándalo relacionado con el gobierno y que envuelve lógicamente no solo a Macarrulla, sino a los grupos empresariales que están cercanos a él, a mí me preocupa que el presidente haya designado de nuevo un empresario como ministro de la presidencia. Uno de los grandes errores de Danilo fue designar empresario en su gobierno. José Ramón Peralta, ¿qué fue lo que pasó? Ángel Esteves, ¿qué fue lo que pasó? Esas personas, José Miguel González Cuadra, el dueño del Nacional, esas personas cambiaron los criterios de servicio público a beneficios empresariales tan sencillos como eso y se vieron involucrados en toda clase de escándalos. Desde los famosos permisos de importación de José Ramón Peralta y de Ángel Esteves, hasta nada más y nada menos que la cantidad multimillonaria que le vendió José Miguel González Cuadra al Estado Dominicano de los famosos bonos del Nacional, se lo vendió siendo funcionario él del Estado Dominicano. Director de Urbe, pero presidente al mismo tiempo del grupo Centro Cuesta Nacional, CCN, Jumbo, Nacional y toda esa vaina. Entonces, mire la dualidad, un empresario que entra al Estado, pero entra con una agenda para beneficiarse él y para beneficiar sus empresas y para hacerse mucho más multimillonario en desmedro de las políticas públicas que deberían ir para los más pobres. La designación de Joel Santos, el día de ayer, abre una caja de Pandoras sobre si el Estado, sobre si nosotros los ciudadanos queremos realmente que designen a empresarios en las posiciones políticas del Estado, bajo el pretexto y el cuento de que los empresarios tienen sus problemas resueltos, de que no van a robar, de que esto, de que lo otro, todo eso es un cuento. Y aunque ciertamente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público contra el señor Lisandro Macarrulla son muy serias y contra su hijo. Y yo preguntaba ayer al mediodía lo siguiente, librada, yo decía, si Macarrulla cobraba un 20% o se negociaba un 20% de soborno en el gobierno pasado, que no era su gobierno, ¿cuánto se negociará en este gobierno? Eso lo está acusando el Ministerio Público. De lo que estamos hablando, mis queridos amigos, es que este señor, ministro de la presidencia, manejaba, siendo empresario, una cantidad increíble de recursos públicos y de proyectos que devengaban en recursos públicos y que al final esos proyectos caían en manos de sus mismos empresarios socios, sus amigotes, sus enllaves. Yo he hablado aquí del proyecto tan interesante del monorriel de Santiago que va a traer mucha caña que picar. 25.000 millones de pesos. No pasó por compras y contrataciones y tampoco es parte de la ley
de alianza público-privada. ¿Bajo qué esquema se va a supervisar ese proyecto que ciertamente salió del despacho del señor Macarrulla? La política hay que devolverla a los políticos. Lo que acaba de suceder demuestra que esa filosofía, que ese cuento que se ha vendido en los últimos años, de que los políticos son los ladrones, no es tan cierta después de ver el listado de empresarios ladronazos y delincuentes que junto con Jean Alain se llevaron medio país. Y eso es de una institución que estamos hablando. Solo del movimiento de tierra en la Procuraduría General de la República dicen que entregaron 136 millones de pesos de soborno, solo del movimiento de tierra. Imagínense lo que se entregó por la comida, imagínense lo que se entregó por el equipamiento, imagínense lo que se entregó por cualquier cosa que se hiciera. Señores, aquí le hemos perdido el respeto al dinero, pero hablar de 12, de 13 mil, de 15 mil millones de pesos, eso es una mala palabra. Aquí hay gente que hace 6 meses se comían 2 huevos y ahora se tienen que comer uno solo, o 1 y medio, no porque le guste, sino porque la situación económica los ha llevado a eso. Entonces, yo le pregunto al gobierno y al presidente si este es un gobierno de empresarios o es un gobierno de políticos. Porque las principales caras que está exhibiendo el gobierno son de empresarios que no le importa un carajo lo que le vaya a pasar o no al pueblo. El ministro de Hacienda, empresariado. El ministro de Turismo, empresariado. ¿Cómo se llama? El ministro de Industria y Comercio, empresariado. El ministro administrativo, empresariado. La vicepresidenta, los empresarios de Santiago. El presidente, un empresario. ¿Es malo ser empresario? No. Lo malo es utilizar el Estado para beneficiar o a sus empresas o a las empresas de sus amiguitos. ¿Por qué debemos confiar en que eso no sucederá si el primer ministro del gobierno acaba de ser involucrado por la misma Procuraduría del gobierno en un escándalo de marca mayor sobre la estafa multimillonaria a los fondos del Estado? Entonces, no hemos terminado de pasar ese proceso y designan a Joel Santos, un empresario, como ministro de la presidencia interina. La política para los políticos, las empresas para los empresarios. Aquí hay empresarios que tienen negocios en el sector eléctrico y están designados al frente del gabinete eléctrico. O sea, ellos pichan, quechan y batean, y son umpire también. También ellos dicen si es try o si es bola, pero así no hay quien llegue lejos. Esos mismos que salieron a defender a Macarrulla tienen negocio en el sector eléctrico y dirigen también el sector eléctrico. Entonces tenemos que ser un poquito más serios. No es privar en serio como muchos que andan por ahí. No, es que las acciones realmente demuestren que usted es una persona honorable. La segunda acción que tomó el gobierno, y aquí me voy a lo político partidario, la productora mía tiene la foto. Hace 3 días, el señor Paliza y la señora Carolina anunciaron que ayer ellos iban a dar un anuncio trascendental. Yo dije, van a bajar la gasolina, la comida va a bajar, van a quitar chu, van a resolver el problema de la delincuencia. Algo iba a pasar, pensé yo. ¿Cuál fue la gran respuesta? ¿Cuál fue la gran cuestión que ellos tenían? ¿Qué fue lo que alborotó el avispero que ellos dijeron que ese anuncio iba a resolver? Que un cómico, de hecho muy prepotente, llamado Robertico Salcedo, iba a entrar al PRM. Y la gente se ha indignado porque eso es, aparte de que es una estupidez, es una tomadura de pelo. Hace más de 2 años,
cuando Luis era candidato del PRM, tanto el papá de ese muchacho, de ese cómico llamado Robertico, como el papá, que es Roberto Salcedo, que si aquí hubiera justicia, estuviera preso por lo que pasó en la alcaldía del distrito aquí. Lo que pasa es que el que lo sustituyó, que es otro charlatán, nunca hizo lo que tenía que hacer. Porque aquí se tapa todo el mundo. Aquí se tapa todo el mundo. Hoy no llegó. ¿Y las auditorías de la gestión de Francisco Javier? Ni, señores, no me hagan decir una vaina, aquí una mala palabra. No ha dicho nada. Entonces, como este es el país de la maravilla, el gran anuncio que iba a dar Paliza y Carolina era que Robertico, un cómico, iba a entrar al PRM. Ponme la fotografía de cuando él entró con su papá para ver si era que nosotros estábamos equivocados o si es que nos estábamos volviendo locos o qué fue lo que pasó. O sea, una gente se juramenta cada 2 años. Eso fue en la campaña del año 2020, cuando el señor Roberto Salcedo, sus hijos y sus hijas y su mujer pasaron a formar parte del PRM. Y desde ahí hemos visto al cómico Robertico Salcedo, al humorista, andar atrás del presidente de la República para todos los lados. Pues yo lo veo atrás de Luis. Ayer de repente, no, Robertico entra al PRM. ¿Qué me preocupa a mí? Que el PRM no ha entendido por qué ha fracasado. Un partido que históricamente estuvo relacionado con los jodidos, con los de abajo, ahora quiere presentar una imagen de un club social o una imagen de una corporación económica. Esos son los que representan los ideales, los intereses, los pensamientos del dominicano más excluido, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. No me joda a mí. No. Entonces, como el gobierno está desconectado, porque, señores, ha entendido que estas caras pálidas son sus representantes ante la sociedad, ni conecta Paliza, ni conecta Carolina, ni conecta ese muchacho, ese cómico. ¿Qué es lo que están diciendo? Que como el PRM, la base del PRM, lo de abajo, lo que han pisoteado históricamente, están enojados porque no hay designaciones para ellos, sino que las designaciones son para empresarios. Llevan a Robertico para juramentarlo la segunda vez. ¿Tú sabes por qué, Librada? Porque dicen que lo van a mandar para el Intran ahora. Y el Intran lo van a convertir en el Ministerio de Transporte, que va a ser un ministerio muy poderoso. Y ahí van a designar al cómico, que no sabe ni eso mismo de transporte, lo van a designar como ministro de eso. O sea, parece que el gobierno no coge cabeza con lo que le está pasando. En vez de conectarse con los sectores populares, que fueron los que le dieron la victoria a Luis, insisten en la designación de Joel Santo, que puede ser una gran persona, pero oye, pero es que no hay PRMistas que tengan condiciones para que lo designen. O en el caso de Robertico, que Robertico y su papá, lo menos que son 2 malagradecidos, porque el PLD, mire, yo no soy PLDista y todo el mundo sabe lo que yo pienso de ese partido de Danilo, que es un bandido. Pero tanto Leonel como Danilo le dieron de todo esos 2 malagradecidos. De todo, comenzando por la alcaldía, que si se investigara aquí, si aquí se hiciera una auditoría seria de la alcaldía del papá de ese muchacho, otro gallo cantaría. Y hay papeles por ahí anda hasta un familiar con unos papeles de lo que pasó en la alcaldía de ese señor. Pero aquí como jugamos al tiempo, ya pasó, ya se nos olvidó, y que siga la fiesta. Ponme la foto de cuando él estaba en el PLD, porque quizá la gente cree que soy yo. El papá de ese muchacho fue 14 o 16 años alcalde del distrito. 16 años fue, ¿verdad? 2 veces de 4. No, 14 años. 2 veces de 4 y una de 6. Entonces ahora
después que se chupó el cajuil, después que le fue tan bien, tan súper chévere, después que cambiaron su estatus económico, no, ahora di que son más PRMistas que el Papa. Son más PRMistas que Luis ahora ellos. Y tú ves a ese muchacho, al cómico, hablando del cambio y hablando de transporte. Coño, pero que aquí no nos vamos a hartar de esta vaina. No tenemos la foto de él en el PLD. Vamos a mandártela, yo la tengo, yo la mandé. Porque, señores, es que aquí tiene que acabarse el relajo y la irresponsabilidad que hay en la clase política. Aquí la gente ha jugado históricamente al olvido. Y nosotros, que hacemos comunicación horizontal, diciendo la verdad, diciendo lo que pensamos, no podemos seguir en este juego. ¿Cuál ha sido el principal problema de este gobierno? Que se desconectó de su base social. ¿Quiénes van a salir a defender a Luis Robertico? No, son aquellos que fueron a los callejones de Gualey, Guachupita, Los Guandules, Simón Bolívar. Aquellos que fueron a los cabareces en Barahona. Aquellos que fueron a Aguas Negras en Puerto Plata. Aquellos que fueron a los diferentes sectores, a Friusa, Hoyo de Friusa, en Higüey, vendiendo la propuesta de Luis. No fueron esos cara pálida. Entonces, hoy, para una persona que viene de abajo, entrar al gobierno de Luis, le piden el currículum, le piden una carta de la NASA, le piden de todo. Pero a este hacen un show para que alguien entró al partido. Ay, sí, un show todo de blanco, una película de la de él, que son muy malas, por cierto. Así no. Entonces, los políticos a veces se quejan porque la gente llega al punto del hastío y los saca a patadas. Porque la gente va y le da un voto de castigo. ¿Saben por qué se lo da? Porque no respetan a la sociedad. Con todo este escándalo que ha habido de personas del sector privado, con empresarios, yo creo que el presidente de la República está en el deber de remozar su gobierno. El ministro de Hacienda hizo una crisis porque Macarrulla puso una renuncia. Él nada más le faltó llorar. Se puso de todos los colores. Pero mira a ver si al ministro de Hacienda le preocupa el salario de los cañeros. Mira a ver si al ministro de Hacienda le preocupa que un guachimán gane 5,000 pesos aquí y tenga que coger jornadas endemoniadas. Mira a ver si al ministro de Hacienda le preocupa que se gastó el 67 millones de pesos en una jodida aplicación para pedir comida para los popis que trabajan con él. Se gastó eso, pero a él no le preocupa la gente que vive al lado de Cañaras, la gente que vive en condiciones paupérrimas, los que viven al lado del río, que la semana pasada, producto de la lluvia, tuvieron que mudarse y salirse de ahí y volver después que el río secara. ¿Qué le importa eso al ministro de Hacienda? Pero cuando salió la carta de Macarrulla, no, él salió de inmediato. Entonces mi pregunta es, ¿para quiénes se gobierna? ¿Para quién? Y vamos a dejar la discursiva, que ya no estamos en campaña. ¿A favor de quién se gobierna? Como dijo una vez don Rafael Herrera, hablando de los periodistas independientes en un artículo, él preguntaba, ¿independientes a favor de quién? Y yo digo, empresarios políticos a favor de quién carajo. Porque a favor del pueblo no es. Lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo no demuestra eso. Ojalá y al señor Joel Santos le vaya bien. Ojalá. Ojalá. Le deseamos toda la suerte del mundo. Pero no podemos tener resultados distintos haciendo lo mismo. Mientras el empresariado siga dirigiendo la República Dominicana y haciendo lo que le da su gana,
No vamos para parte. No vamos para parte. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, hoy aprobaron la ley de extinción de dominio. Le daré mi opinión al regreso y luego abriré los teléfonos para que ustedes también conversen con nosotros a esta hora con Obniel Ramírez.